Quiero comenzar diciendo que vine aquí hoy no por coincidencia, sino en una forma deliberada, porque sé que se está discutiendo un tema de gran trascendencia para Santander, para la región, en un momento especialmente crítico. Cuando yo asumí la presidencia el 7 de agosto del año pasado, ya estaba lloviendo y no ha dejado de llover. No ha dejado de llover, el fenómeno de la Niña no ha desaparecido un solo instante. En la temporada pasada de lluvias llovió en promedio entre 7 a 9 veces por encima del promedio normal. En esta segunda temporada de lluvias ha llovido entre 3 hasta 5 veces por encima del promedio normal. El fenómeno de la Niña, que lo produce la baja de temperatura en el Océano Pacífico, no ha desaparecido. La baja de la temperatura fue de 1,5 grados en la primera Niña, o la primera parte de esa Niña, porque la Niña continúa, y la temperatura subió un poquito, o sea, se disminuyó la diferencia a una tercera parte, y eso se vio reflejado en la intensidad de las lluvias en todo este tiempo. Yo por eso dije el otro día que esta maldita Niña ha sido el karma de mi gobierno. Y ha sido el problema más complicado, porque una de las locomotoras, que es todo el proceso de infraestructura, pues en el fondo no ha podido comenzar, porque no tiene ningún sentido comenzar a construir en medio de las lluvias cuando las montañas se están físicamente derritiendo. Y hemos aprovechado ese tiempo para hacer algo que el país estaba en mora de hacer, y es ordenar los procedimientos. Hemos ido identificando aquellos proyectos y estructurando los proyectos. Durante muchísimos años el país comenzó a construir sus carreteras, sus obras de infraestructura en la medida en que había recursos. Entonces decían, vamos a construir esta carretera, ¿por qué no construimos los primeros 10 kilómetros y le dejamos al próximo que construya los otros 10? Sin estudios reales, sin estudios visionarios, o sea, sin programar la parte financiera o la parte de ingeniería, y por eso la infraestructura del país hoy está tan atrasada, porque en la medida en que se hicieron mal los proyectos, se construyeron mal las carreteras, se fue quedando el país atrás. Los demás países con el mismo nivel de desarrollo nuestro fueron avanzando, y por eso infortunadamente nosotros hoy, frente a países no desarrollados, países del mismo nivel de desarrollo nuestro, por donde uno lo mida, kilómetros de dobles calzadas por cada 100.000 habitantes, por donde uno lo mida, nuestros indicadores son realmente pobres. Por eso desde la campaña dije, mire, así sea más difícil, menos popular, así nos reclamen tiros y troyanos, vamos a hacer las cosas como Dios manda. Vamos a estructurar primero los proyectos y solamente vamos a iniciar los proyectos que estén debidamente estructurados en fase 3, no antes, porque ya está comprobado. Aquí estuvo hace unos meses un delegado de la OECD. La OECD es esa organización de países, no de países ricos, sino de países con las mejores prácticas, a donde nosotros queremos ingresar. Nos están haciendo un examen muy riguroso para ver si merecemos o no ingresar a ese grupo de países. Chile, la presidenta Bachelet asumió el ingreso a esa organización como un proyecto nacional, y finalmente, antes de dejar la presidencia, permitieron que Chile ingresara. Nosotros vamos avanzando, eso es un proceso lento, donde
lo van a uno aceptando en ciertos comités donde uno ya ha demostrado que puede aportar y que tiene las políticas públicas suficientemente sofisticadas o avanzadas como para merecer ser miembro de ese comité, y ya somos miembros de 3 comités. Vino el encargado de la infraestructura y mostró un cuadro realmente desolador desde el punto de vista de nuestra forma de hacer las cosas. Ellos se consiguieron los datos, me imagino que con el propio gobierno, y presentaron dos tablitas. Una donde decía en promedio cuánto supuestamente iba a costar los proyectos de infraestructura, las concesiones que hemos hecho en los últimos 20 años, 25 años. ¿Cuánto iban a costar? ¿Cuántos se dijo y cuánto se puso en el presupuesto para construir esas obras? Y en la otra tablita decía cuánto resultaron costando. Y la diferencia a veces era 10-1, 15-1, una cosa realmente dramática. Y muchas de las obras se quedaron por la mitad, que son las más costosas, las que nunca se terminan. Por eso nosotros nos propusimos hacer las cosas como Dios manda, estructurar los proyectos y luego iniciarlos. Ahora, esta niña que nos ha golpeado tan duro, no solamente nos ha impedido que iniciemos las obras que ya están estructuradas, sino que ha destruido mucho de lo que ya teníamos construido. El departamento de Santander, por ejemplo, es uno de los departamentos que más ha sufrido con esta niña. Ustedes lo conocen mejor que yo. Se derrumban las montañas, esos derrumbes tapan las carreteras y las carreteras se están deshaciendo. ¿Cuántas veces no vemos en la televisión las carreteras de Santander, de norte de Santander, totalmente taponadas, las vías sin acceso? Ya, infortunadamente, con un número creciente de víctimas por esos derrumbes. Yo me uno al sentimiento del señor gobernador y de todos los santanderianos, de todos los colombianos. La tragedia de ayer, esta niña pidiendo que la rescataran a través de un celular, eso era dramático, el país entero se estremeció. Fueron 6 las personas que acabaron muertas después de ese derrumbe, ya suman 61 personas que aquí en Santander solamente han muerto en este año por causa del invierno. Y aparte las víctimas, que es lo que más nos duele, las carreteras de Santander están totalmente destruidas y ustedes tienen toda la razón en levantarse a decir, por Dios, la infraestructura, presidente, la infraestructura, ministros, Santander necesita una inyección muy importante para recuperar lo que se ha perdido, pero no solo eso, porque no es suficiente, sino ir mucho más allá y quedar como hemos pretendido desde el principio, y eso es lo que queremos al final de todo este proceso, quedar mejor de lo que estábamos antes de este fenómeno de la niña. Y yo quise venir hoy, en cierta forma, a poner la cara, porque además las regalías que se están distribuyendo, esta región, estos departamentos que están aquí reunidos, son en su mayoría, con excepción tal vez de un departamento, todos los departamentos donde hay reclamos por la distribución de las regalías. Entonces yo no me fui a la costa o al eje cafetero o al sur del país, donde el volumen de regalías se va a incrementar a veces hasta 32 veces. Quise venir aquí a estar con ustedes porque sé que ustedes tienen un reclamo válido, porque a la mayoría de los departamentos dentro de este proceso de la reforma de las regalías, pues en cierta forma se sienten que han sido perjudicados. Y cuando uno mira las cifras, la verdad es esa, sí, eso no es
ninguna mentira, es una realidad. Pero al mismo tiempo, creo que si trabajamos juntos, y yo le he dicho a muchos de los gobernadores y a muchos de los parlamentarios, los departamentos que pierden en regalías deben tener algún tipo de trato preferencial en el presupuesto de la nación para, en alguna forma, compensar esa pérdida. Y por eso es tan importante este ejercicio que se está haciendo y los ejercicios que se hagan hacia adelante, porque eso nos va a permitir, en la medida en que los proyectos sean proyectos que convengan a la región y al país, donde nosotros podemos decir, aquí ponemos la plata y no la ponemos en otro lado. Y por eso estos proyectos yo les tengo que decir con mucha franqueza, con la franqueza de los santanderianos. Yo tengo a mucho honor sangre santanderiana por mis venas, que quedo un poco decepcionado porque yo pensé que iban a presentar proyectos de más envergadura. Esto, en el fondo, es un poco más de lo mismo. Mire, aquí hay un presupuesto, hagamos esta ahorita aquí, hagamos esta ahorita allá, arreglemos ese hospital, pongamos esta platica a la educación, y no me voy como entusiasmado que aquí hay un gran proyecto regional, que aquí están pensando en grande, y tengo esa primera reacción a lo que yo acabo de escuchar hoy esta tarde. Porque la filosofía que hay detrás de esta reforma y el propósito de dividir el país en regiones es precisamente el de hacer grandes obras de impacto regional que tengan que hagan la diferencia en el desarrollo de las regiones. Y no veo realmente ese espíritu en esta distribución o en esta propuesta de prioridades de cómo se deben invertir las regalías a partir del 1 de enero del año entrante. He escuchado voces de inconformidad también con la forma como se dividió el país en regiones, los departamentos. Aquí escuchaba a Albeiro diciendo, hombre, yo no me veo como muy identificado, no es que no le gusten los bogotanos, los cundinamarqueses o los boyacenses, pero yo me veo más con Casanare y con el Meta, porque somos como más llaneros, y puede tener razón. Yo, doctor Hernando José, esta distribución no se puede hacer en contra de los departamentos. Esta distribución tiene que tener que los departamentos digan, yo quiero pertenecer a este grupo, porque si no, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ahora, tengo entendido que la distribución, eso no está, como dicen, escrito en piedra. Eso se puede reorganizar. No tiene ningún problema en reorganizarse. Y además, se pueden hacer proyectos regionales a la conveniencia de la coyuntura. Santander puede hacer un proyecto con Cundinamarca y de pronto puede hacer uno con Guajira y puede ser otro con Bolívar. Si hay algún tipo de afinidad o de interés común, eso está perfectamente establecido y así se concibió el principio de los proyectos regionales. Por ejemplo, el nuevo alcalde de Bogotá, el alcalde Petro, cuando me fue a visitar me dijo, yo tengo una idea de aliarme con aquellos departamentos que le van a permitir a Bogotá exportar sus productos con más competitividad, y por eso yo quiero invertir regalías de Bogotá en aquellas carreteras que a los productores de Bogotá les va a permitir exportar
más barato. Eso es un criterio racional y puede entonces determinar que Bogotá y el Atlántico hagan un proyecto en común. Entonces ahí el mensaje que quiero dejarles es que esta distribución se puede cambiar y si hay algún tipo de inconformidad se cambia, porque repito, a nadie se le va a obligar a pertenecer a un grupo al cual no quiere pertenecer. Lo importante es el sentido regional de los proyectos y por eso aceptada la propuesta de que si se quiere, como dicen, redistribuir la forma como quedaron las regiones, no hay ningún problema con eso. Yo después le voy a dar la palabra a los ministros para que se refieran a los puntos concretos, pero yo quiero, senador Gómez, responderle porque también como buen santanderiano me gusta cumplir con mi palabra. Yo he hecho 3 promesas concretas. Curos Málaga, ese proyecto ya está listo, está en el fondo de adaptación y ahora le voy a pedir al ministro que le diga exactamente el estatus porque eso tenga la seguridad de que se hace. El otro proyecto que yo me comprometí con la bancada de Santander y de Norte de Santander fue Cúcuta-Bucaramanga. Ese proyecto también está y le aseguro que ese proyecto se hace porque se hace y además está. Y el centro de convenciones, además me acuerdo la fecha porque fue 3 días después de mi cumpleaños, 13 de agosto, que estuve aquí y yo les dije, el gobierno se compromete a poner 10.000 millones de pesos para el centro de convenciones. ¿Qué ha pasado ahí? Que la alcaldía y la Cámara de Comercio, primero no se pusieron de acuerdo dónde, tengo entendido que ya se pusieron de acuerdo dónde, no es sino que presenten el proyecto, acabo de confirmar, están los 10.000 millones listicos para girarlos el momento en que se requieran. Ese centro de convenciones también es un compromiso que voy a cumplir. Voy a hacer referencia a algunos de los puntos que escuché para después darle la palabra a los ministros. El reclamo de la reducción en los recursos de ciencia y tecnología. Yo no sé por qué se redujeron esos recursos. No sé por qué, porque esa era una suma fija, 10% regalías, y cómo se iba a distribuir. Y si hay una ciudad que debe tener en cierta forma un interés específico en ciencia y tecnología es esta ciudad de Bucaramanga, donde aquí la educación es un ejemplo para el resto del país. Entonces, yo no sé, espero, Hernando José, que les explique por qué se redujeron, aunque hay que también ver el vaso desde la otra perspectiva. Es que comenzamos de cero y vamos a invertir por primera vez recursos muy cuantiosos. Pero si la redistribución no es la adecuada, eso también, no sé qué criterios utilizaron, pero es importante y usted sabe la prioridad que yo le estoy dando a ese aspecto de la ciencia y tecnología. Su orangután, su mico, al que quiera hacer trizas, yo me sumo a ese ejército, lo hacemos trizas apenas se presente otra vez en la plenaria. Ese proyecto pues no tiene ningún sentido. ¿Cómo así que le van a congelar el FAEP a un departamento por 4 años? Eso no le encuentro ninguna racionalidad, a menos de que sea la venganza política hacia alguien para que no se gaste esa plata durante los próximos 4 años. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, en ese sentido no hay acompañamiento. Mira, aquí hay una oportunidad muy importante para hacer obras de gran envergadura. La bancada santanderiana y todos los que están aquí presentes
conocen muy bien el proyecto de las alianzas público-privadas. Apenas ese proyecto se apruebe, el doctor Andrade, que se ha dedicado también, que era una cosa que necesitábamos todos con mucha urgencia, a mejorar la institucionalidad de toda la infraestructura del país, de cómo se manejan las concesiones, de cómo se estructuran los proyectos. Nos lo robamos de la firma de consultores más importante del mundo, era presidente de McKinsey, y yo creo que el salario del doctor Andrade se disminuyó en un 1.500%, ¿no? Y hoy está sirviéndole al país en una posición muy importante. Él se ha dedicado a preparar bien cómo vamos a concesionar y cómo vamos a estructurar los proyectos. Y apenas pase esa ley, hay una cantidad de obras que están listas, están ya con fase 3 para ponerlas en licitación y que el sector privado participe de esas obras. Serían alianzas, como su nombre lo indica, público-privadas. Parte de la obra va a ser por obra pública, es decir, parte lo financia el gobierno y parte por concesión, y la concesión asume la administración de esos proyectos. En Cundinamarca, doctor Galán, hay varios de esos proyectos esperando. Ya está la plata lista. Esa obra, esa carretera que el gobernador me ha dicho, me ha insistido tanto, Girardot, Puerto Bogotá, Puerto Salgar. Esa obra está lista, apenas salga esa ley. Yo me comprometí en San Juan de Río Seco hace 3 semanas y esa obra, apenas salga la ley, se abre la licitación. Hay un proyecto que va a beneficiar mucho a Santander, el famoso, tan añorado durante no sé cuántos años, el ferrocarril del Carare. Ese proyecto ya hay un interés concreto y también apenas esta ley salga, espero, ministro, que eso ya se vaya a licitación. Otro proyecto que es también un sueño para Santander y para el país, sueño desde que Bolívar escribía sobre la visión que él tenía del desarrollo del país, el río Magdalena, recuperar y hacer navegable el río Magdalena. Esa es otra obra que, tenga la absoluta seguridad, para mí es prioritaria y vamos a dejar, pero también tiene que ser dentro de ese esquema de alianza público-privada. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser dentro de ese esquema? Porque nosotros tenemos un espacio fiscal. Nosotros no podemos, ojalá pudiéramos, no podemos endeudarnos más o gastar más allá de lo que ese espacio fiscal nos señala. Y ese espacio fiscal lo vamos a llenar de la forma más eficiente posible. ¿Qué quiero decir por eficiente? Que podamos apalancar los recursos del Estado para poder construir la mayor cantidad de obras posible. Entonces, por ejemplo, si yo hago una alianza público-privada para una obra que vale $1.000 millones, si la hace el gobierno, pues le ocupa 1.000 millones en el espacio fiscal, se nos copa prácticamente todo. Pero si le pongo 150 millones y el resto lo pone el sector privado, entonces puedo apalancar esos 150 y puedo construir una obra de 1.000 millones para el país, porque al fin y al cabo es para el país, pero solamente me ocupa esa parte del espacio fiscal. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo, priorizando por todo el país cuánto nos va a apalancar esta obra, qué podemos hacer aquí, cuánto pone el sector privado, y es una especie de proceso digamos, de análisis permanente. Se descarta una obra o una obra va de primero, de pronto llega una obra más importante que cumple más condiciones, entonces la ponemos de primero para que al final de cuentas, cuando copemos ese espacio fiscal, podamos apalancar la mayor cantidad de obras posibles. Ese es el ejercicio que estamos haciendo, que esa es la forma responsable de hacer
de dar ese salto cualitativo con el cual yo sueño todos los días que vamos a dejar como legado de este gobierno. No son procesos que se den de la noche a la mañana. Si hay algo lento, es un proceso de infraestructura en donde la estructuración misma muchas veces toma 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio. La geografía colombiana, ustedes la viven todos los días, es una geografía endemoniada. Todas nuestras montañas son tierra en formación, entonces los estudios geológicos son mucho más complejos y por eso mismo hay que hacer la estructuración en una forma adecuada. Pero es importante, y es un mensaje para nuestros queridos senadores y representantes, la aprobación de esta alianza público-privada del proyecto, porque a la medida en que salga podemos iniciar. Si no sale ahora y nos tenemos que esperar a marzo, perdemos 4 meses y ya 4 meses comienza a ser un tiempo demasiado largo para seguir esperando para esas obras. Usted mencionaba un caso muy específico sobre el turismo y los pasajes aéreos. Le quiero contar algo. Yo tomé una decisión hace un mes y medio, no, ministro, 2 meses, en el Congreso de ANATO, en donde le di instrucciones aquí al señor ministro y al director de Aero Civil que levantara ese tope que usted está diciendo, que es un tope por combustible, que le pone un piso y que hace que los colombianos tengamos que pagar uno de los pasajes más caros del mundo por kilómetro recorrido en nuestros viajes al interior del país. Eso va a desaparecer. Por supuesto que las líneas aéreas, el chillido se oyó en Nariño, en Putumayo, en todas partes, pero eso es parte de la competencia y eso lo vamos a hacer. Y yo espero que eso tenga un efecto bastante positivo en el costo de los pasajes aéreos en el país. Usted, el secretario de Educación de Soacha, decía algo que me llamó la atención: más proyectos con visión estratégica. Y tiene razón. Eso es lo que queremos con este ejercicio de cómo nos gastamos las regalías, cómo se gastan las regiones las regalías. Piensen estratégicamente, piensen realmente en aquellas obras que puedan aportarle a la competitividad y al desarrollo de las regiones y que tengan un impacto importante por mucho tiempo. Con esa visión uno va a escoger mucho más, con un criterio mucho más responsable, aquellas obras y aquellas prioridades. Y nuestra querida representante Lina preguntaba algo que para mí es importante, tener una respuesta clara del Departamento de Planeación, y si no me gusta la respuesta yo se la cambio. Tiene razón, los alcaldes electos y los gobernadores electos tienen que tener algo que decir en los proyectos que les va a tocar a ellos administrar y construir. Eso es obvio. No sé en materia de tiempos, pero esto que está aquí no está escrito tampoco en piedra. Aquí puede haber modificaciones. Lo único importante es que la decisión final se tome lo más pronto posible, porque entre más nos demoremos, pues más se van a demorar los proyectos. Así de sencillo. Entre más se demoren, más se demoran los proyectos. Mi interés, que es el interés de todo el mundo, es que esos proyectos comiencen a la mayor brevedad posible. Yo espero, francamente, y le rezo a Dios todos los días, que este fenómeno de la niña, como ha dicho el IDEAM, en unas semanas, ojalá la semana entrante, comience a desaparecer. Dice que va a comenzar a desaparecer lentamente
y que desaparece definitivamente en marzo del año entrante, pero que la época de lluvias intensas, más o menos entre el 15 y el 20, comienza a disminuir. Y si desaparece la niña, ya tenemos todo listo, ya estamos los proyectos estructurados, lo único que nos falta es definir la parte de las regalías, para ver cómo le damos ese gran impulso a la infraestructura. Vuelvo y repito que Santander es uno de los departamentos más golpeados por este fenómeno, y por eso tengan la seguridad de que nosotros vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance, tampoco prometer lo que no voy a cumplir, pero que en términos relativos, en cuanto a obras, tengan la seguridad de que este departamento va a tener una presencia relativamente más importante que otros departamentos, simplemente porque también ha sufrido más. Por ejemplo, las vías terciarias, están todas destruidas en el país entero, pero quiero decirles algo, ahí ya pusimos 400.000 millones de pesos para el presupuesto del año entrante, y ayer en una reunión que tuvimos con los ministros y los altos consejeros para hablar sobre las vías terciarias, les vamos a poner 300.000 millones más, o sea, 700.000 millones para vías terciarias, que son responsabilidad en el fondo de los municipios. Esto que vamos a poner es un aporte de la nación a las vías terciarias, porque sabemos que es una necesidad y que muchos municipios simple y llanamente no tienen con qué. Eso creo que para los alcaldes electos que llegan va a ser música celestial lo que les estoy diciendo. Esos son recursos que ya están identificados y que vamos a dar para las vías terciarias. También el mantenimiento que hablaba Honorio. El ministro tiene, y usted tiene razón en lo que está diciendo, pero hay ya un proyecto para lo que es solamente mantenimiento, y estamos viendo a ver cómo lo financiamos. Eso cuesta 1.2 billones de pesos, eso es lo que cuesta, ¿no es cierto? Entonces, ahora nos cuenta, pero entendemos perfectamente, y lo que usted dice es cierto, la obra que no se mantenga, obra que después va a ser mucho más cara de o reconstruir o mantener, y por eso también ahí estamos. Pero nos ha sucedido lo mismo. Este invierno ha ocasionado un fenómeno que infortunadamente nos ha costado mucho. El gobernador de Antioquia me dijo: no me siga mandando más plata, porque no es sino que arreglamos la carretera y viene otra vez y se derrumba otra vez. Hasta que no nos estabilicemos un poquito, tenemos que hacer lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Pues volver a abrir la carretera, pero hacer obras realmente de gran ingeniería en esta situación, en esta coyuntura, es casi que perder la plata, porque se vuelve y se deshace. Me contaba el doctor Serpa que ayer, cuando iba para esa tragedia de Tona, 29 derrumbes tuvieron, 29. Eso lo dice todo. 29 derrumbes y no pudieron llegar. Eso lo dice todo. Entonces, lo que estamos haciendo es preparándonos para que cuando las circunstancias, la naturaleza nos permita, entonces darle ese gran empujón a la parte de la infraestructura. Y, gobernador, usted puede tener la seguridad de que vamos a trabajar juntos, no solamente en materia de infraestructura, en todo. Yo quiero terminar agradeciéndole al doctor Horacio Serpa, porque hemos trabajado los dos de forma impecable. La labor que ha hecho este gobernador querido ha sido una labor extraordinaria para este departamento. Yo no tengo sino palabras de felicitación, de agradecimiento, dedicado mañana, tarde y noche. Cada vez que lo llamaba, ahí estaba al pie del cañón. Este departamento debe quedar muy agradecido con el doctor Horacio Serpa, como quedo yo muy agradecido con esa labor que usted ha hecho. Teníamos, sí, algunos
propósitos como simbólicos, 0 coca en el departamento, no se pudo cumplir, pero lo vamos a cumplir y apenas lo cumplamos, como gran parte de eso le corresponde al doctor Serpa, lo celebramos con el doctor Serpa. Y con los nietos ahora que está con este venerable abuelo, cada vez coge más pinta de venerable abuelo, el doctor Horacio Serpa. A todos ustedes muchas gracias y tengan la seguridad de que estaremos pendientes. Voy a darle la palabra para no extenderme más a los ministros para que en forma concreta les señalen la situación de muchas de las preguntas y además les den otra información. Pero vuelvo y repito, traten por favor, ese es el mensaje final, traten por favor de que en esa priorización incluyan proyectos estratégicos, proyectos realmente de gran envergadura. Este país tiene que pensar en grande. Estamos viviendo un momento muy positivo en nuestra historia. Los santanderianos siempre se han caracterizado por tener, perdónenme esa palabra, por tener berraquera. Piensen en grande y verán cómo, si pensamos en grande como país, esas grandes obras se van a poder hacer y se van a poder hacer rápido. Ya muchas de esas obras de competitividad ya están en proceso. Mire, les voy a simplemente a dar un ejemplo de cómo podemos los colombianos arreglar los problemas si pensamos en grande. Había una situación desesperante en la carretera que va de Bogotá a Honda, y había una montaña que se derrumbaba cada vez que llovía. Los españoles tiraron la toalla, dijeron, esta carretera es insalvable, no se puede hacer nada. Ya van 15 años tratando de arreglarla, pero ¿por qué no pudieron nunca arreglarla? Porque siempre pensaban en chiquito, siempre pensaban en obritas chiquitas. Pues hace 9 meses se comenzó a construir un túnel falso con ingeniería 100% colombiana, y eso es una obra de arte. Yo fui a inaugurarlo el día de la marcha. Es una verdadera obra de arte y se arregló el problema de por vida, y ese túnel va a arreglar definitivamente toda la movilidad en esa zona del país. Eso lo podemos multiplicar por el país entero y lo podemos hacer aquí en Santander. Ministros, si la fiesta nos deja, entonces aquí les doy la palabra. A ustedes muchas gracias.